Bienvenidos a este paraíso conformado por más de 1500 islas cubiertas por verdes bosques, de los que brotan ríos y lagunas, delineadas por magníficas playas de suaves arenas blancas y rodeadas por un mar de intenso color turquesa en el que desborda la vida. Este es el paraíso al otro lado del mundo, el sueño de la gran mayoría de los buzos del planeta. Esto es Raja Ampat. Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy los saludo desde un lugar absolutamente espectacular. Estamos en Indonesia, en el archipiélago de Raja Ampat, uno de los lugares más espectaculares del planeta, no solo por sus paisajes, sino también por su biodiversidad. Así que acompáñenme a visitar este lugar absolutamente maravilloso que estoy seguro les va a encantar. Aquí en el aeropuerto del Dorado empieza esta travesía para poder llegar al otro lado del planeta, a un lugar absolutamente espectacular que estoy seguro les va a encantar. Para llegar a nuestro destino será necesario atravesar literalmente el planeta, razón por la cual, después de hacer escala en Los Ángeles, continuamos el viaje a través de Taiwán, siendo posible hacerlo también a través de Corea del Sur o Japón, para luego volar a Yakarta, la capital de Indonesia. Después de un trayecto absolutamente largo y extenuante, ya estamos por fin en Yakarta, en Indonesia. Pero esto todavía no termina aquí, porque para poder llegar a nuestro destino tenemos que hacer otro vuelo en pocas horas y además de eso montarnos en un ferry, así que esto continúa. Para recuperar un poco las energías, luego de pasar migración y recoger nuestro equipaje, tomamos el tren para dirigirnos al hotel del aeropuerto, donde pudimos darnos un baño y descansar por un par de horas. Después de este recorrido que empezó en Bogotá con 7 horas a Los Ángeles, luego 14 horas a Taipei y luego casi 6 horas hasta Yakarta, por fin pudimos descansar un poco, estar en el hotel. Ya estamos aquí nuevamente en el Terminal 3 del aeropuerto de Yakarta, donde tomaremos nuestro último vuelo y penúltima estación antes de llegar a nuestro destino final. Y mientras llegaba el momento de reunirnos con los demás integrantes del grupo que habían hecho escala en Seúl, aprovechamos para recorrer el hermoso aeropuerto de Yakarta y probar nuevos sabores. No tengo ni idea de esto. ¿A qué sabrá? Sabía queso. Después de encontrarnos con el resto del grupo en el aeropuerto, llegaría el momento de tomar nuestro último vuelo de 4 horas para cruzar Indonesia hasta llegar a la ciudad de Sorong, en la provincia de Papúa, la región más oriental del país. La felicidad es que no me vuelvo a montar en un avión dentro de los próximos 9 días. Sorong es la puerta de entrada a Raja Ampat, pues es aquí donde se encuentra el aeropuerto al que llegan los vuelos provenientes de Yakarta o de Denpasar, la capital de Bali, y donde se encuentra el puerto desde donde zarpan los botes que van hacia las distintas islas que integran el archipiélago. Este es el puerto de Sorong, desde donde vamos a tomar el ferry con destino a Raja Ampat. Este ferry que conecta a Sorong con la isla de Waigeo en un recorrido de 2 horas de duración, zarpa todos los días a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde y ofrece tiquetes en categoría económica y VIP que deben ser comprados directamente en la taquilla del puerto. Este recorrido tendrá como destino final la ciudad de Waisai, capital de la regencia de Raja Ampat, donde está ubicado nuestro resort y centro de buceo, desde donde realizaremos todas las actividades durante nuestra estancia. Después de estar viajando por varios días, por fin estamos en el archipiélago de Raja Ampat en Indonesia, uno de los lugares más espectaculares para bucear
de todo el planeta Tierra. Imposible negar la felicidad de llegar finalmente a nuestro destino final, luego de muchos días viajando, paradas en aeropuertos. Valió la pena el esfuerzo. El nombre de Raya Ampat, que significa los cuatro reyes, se deriva de las cuatro islas principales que lo conforman, que son Misul, Salawati, Batanta y Waigeo, ubicadas en lo que se conoce como el Triángulo del Coral, una de las principales áreas de biodiversidad marina de todo el planeta Tierra. Muy cerca del puerto de Waisai se encuentra el Meridian Adventure Resort, que será nuestro hogar durante la siguiente semana, donde opera el centro de buceo, desde donde saldremos a explorar todas las maravillas submarinas de este rincón del mundo. Dotado de todas las comodidades propias de un resort PADI de 5 estrellas, el Meridian Adventure cuenta con piscina, restaurante, bar y varios espacios de esparcimiento en los cuales uno se puede relajar durante su estancia en este destino maravilloso de Indonesia. Sin embargo, la mayor ventaja de este lugar es que cuenta con su propio muelle, desde donde se maneja toda la operación en botes diseñados especialmente para el buceo y para realizar actividades alrededor de las islas de Raya Ampat. Un día bastante lluvioso, pero igual íbamos listos para descubrir todas las maravillas de Raya Ampat. Porque a pesar del clima y las difíciles condiciones del mar, nuestra energía siempre se mantuvo arriba y estuvimos listos para navegar hacia una de las islas más icónicas y hermosas de todo el archipiélago. Después de navegar durante un par de horas, por fin llegamos a la famosa isla de Pianemo, que ofrece una de las postales más representativas de Raya Ampat y que da cuenta de las formaciones geológicas que desde hace millones de años permitieron la configuración no solo del archipiélago, sino de toda Indonesia. Después de atracar en uno de los muelles, guiados por nuestra Dive Master Joan, iniciamos el ascenso hasta el punto más alto de la isla a través de 318 escalones construidos alrededor de varias plantas nativas de Indonesia. Aquí vamos. Así llegaríamos a la cima del mirador, donde la vista es absolutamente impresionante. La magia de este lugar se debe al relieve kárstico derivado de la erosión de la roca caliza, que ha sido moldeada durante millones de años por el contacto con el agua y que se puede apreciar en todo su esplendor a simple vista.
un lugar impactante que por su belleza se queda para siempre en la retina y en el corazón. Pero nuestro recorrido por los lugares mágicos de la isla de Waigiao no terminaría, pues días después llegó el turno de visitar otra de las principales atracciones de Raya Ampat, para lo cual fue necesario recorrer 28 kilómetros hacia el nororiente hasta la aldea de Warsambin. Desde allí, en compañía de algunos de los pobladores de la comunidad, nos embarcamos en un bote que nos llevaría por el canal a través del cual el mar llega hasta el centro del corazón de Waigiao, rodeado de una densa vegetación típica de los bosques de Indonesia, que son el lugar de múltiples especies como las famosas aves del paraíso. Después de bajarnos del bote, iniciamos una caminata a través de un sendero que atraviesa el bosque y luego cruzamos uno de los ríos que nace en la parte alta de Waigiao, que nos permitió adentrarnos en esta área del archipiélago donde nos esperaba una verdadera sorpresa. Veinte minutos más tarde, ante nuestros ojos se presentó el famoso Kalibiru o Río Azul, uno de los lugares más hermosos de Raya Ampat, que sorprende por su intenso color azul turquesa, cuyas aguas se abren paso desde el corazón del bosque de la isla. Una de las maravillas más que hay para visitar aquí, en el archipiélago de Raya Ampat, en Indonesia. De esta manera, pude confirmar que hacer este viaje tan largo hasta un destino que se encuentra en la antípoda de Colombia, sin duda alguna, valió mucho la pena. Como siempre, gracias por acompañarme. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para saber cuando hay un próximo video y estén pendientes porque en una próxima oportunidad les mostraré cómo es la experiencia del buceo en Raya Ampat. Así que gracias y hasta una próxima oportunidad.